El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido consuma su aval a la ley de amnistía con los votos a favor de los 6 magistrados cercanos al gobierno y los votos en contra de los 4 conservadores. La sentencia habla de mejora de la convivencia y de la cohesión social, mientras que los votos particulares rechazan que el tribunal se erija en una suerte de poder constituyente y de actor político que reescribe la Constitución. Pedro Sánchez recibe la noticia como un impulso a sus políticas y dice que la sentencia va a favor de la convivencia. El gobierno da un paso más y ahora exige al Tribunal Supremo que amnistíe el delito de malversación para que Puigdemont pueda volver. Felipe González rompe por completo con Sánchez y anuncia que no votará a quienes apoyan la amnistía. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, el presidente del gobierno evita entrar al choque con Donald Trump después de las amenazas del presidente de Estados Unidos. Sánchez confía en que se aplique la lógica comunitaria de negociar los aranceles conjuntamente y no país por país. Pero hay preocupación en Bruselas porque esta crisis de España con Estados Unidos se produce en plena negociación con Donald Trump. Solo en las últimas 48 horas han sido asesinadas 5 mujeres y un niño por violencia de género. Ante el alarmante repunte de casos en el mes de junio, el gobierno ordena reforzar la protección de las mujeres amenazadas. El verano es una época crítica para este tipo de violencia. Lo que ha ocurrido este jueves 26 de junio de 2025 es el fruto de lo que ocurrió el 30 de octubre de 2023. Hoy, los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que son cercanos al gobierno han avalado lo que el propio gobierno decidió aquel día de 2023, dar validez constitucional al pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont, consistente en conceder la amnistía a los líderes del proceso independentista después de haberse negado a concedérsela previamente porque el propio Pedro Sánchez consideraba que era inconstitucional. A cambio, Puigdemont concedía los 7 votos que Sánchez necesitaba para ser investido presidente. Y todo empezó con esta imagen en Bruselas. Puigdemont y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Y este no es un dato despreciable ni puramente casual. Demuestra la confianza plena que Pedro Sánchez tenía en Santos Cerdán como para encargarle la tarea importante en aquel momento, la más importante de hecho, la de conseguir la investidura a cualquier precio. Y el precio principal fue la amnistía, cuya ley fue redactada directamente por Puigdemont, un prófugo de la justicia, por su abogado, que estuvo varios años en la cárcel por ser colaborador de ETA, y por Santos Cerdán, hoy investigado por el Tribunal Supremo, acusado de un grave delito de corrupción. La ley que elaboraron entre ellos ha sido hoy validada por los 6 magistrados de la mayoría gubernamental del tribunal, con el voto en contra de los 4 magistrados conservadores. Hay 2 magistrados más que no han participado ni en la deliberación ni en la votación. Ambos se habían mostrado previamente contrarios a la ley. Si hubieran votado en consecuencia con su criterio, se habría producido un empate a 6 y el presidente se hubiera visto obligado a resolver el asunto con su voto de calidad. El Tribunal Constitucional asegura en su sentencia que, aunque puede discreparse de ella, la amnistía no responde a capricho o mero voluntarismo, y los magistrados justifican la ley como la búsqueda de una mejora de la convivencia y de la cohesión social. Según esta sentencia, la amnistía tiene validez porque el legislador puede regular toda materia que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Los votos particulares contrarios consideran que la Constitución, lo que ha hecho el Constitucional, ha sido reescribir la Constitución en interés político del gobierno. Pedro Callejas. Así es, Vicente. Por ejemplo, el magistrado Enrique Arnaldo acusa al sector progresista de haber convertido al Tribunal Constitucional en un actor político más. Por su parte, la magistrada Concepción Espejel se lamenta de que esta ley pues se esté validando y es una ley, considera, arbitraria y también discriminatoria. Pero los 6 que han votado a favor no están de acuerdo con este criterio. Ellos sí que consideran que la ley de amnistía es una ley constitucional porque respondía a una situación excepcional, fruto de la tensión política tras el procés.
A un lado, más de 200 páginas de sentencia, al otro, más de 100 páginas de votos particulares. Es un reflejo de la división que la ley de amnistía ha generado en el Pleno del Tribunal Constitucional. Los que la apoyan, los 6 progresistas, subrayan que el hecho de que en la Carta Magna no aparezca la amnistía no significa que sea inconstitucional. El silencio constitucional por sí solo no equivale a la prohibición. Lo que sí dejan claro es que una amnistía tiene que ser excepcional y este requisito se cumple, según estos magistrados, por el objetivo de la ley: superar la tensión que generó el procés. Un amplio sector de la población seguiría percibiendo la continuación de los procesos penales contra los líderes independentistas como un importante factor de tensión. Los 4 magistrados conservadores se desmarcan con afirmaciones en algunos casos muy duras. Una mera transacción política. La mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente. La sentencia aprobada no está a la altura de lo que la comunidad jurídica demandaba. Incluso el magistrado Enrique Arnaldo acusa al sector progresista de reescribir la Constitución. Como es natural, uno de los más satisfechos con esta decisión del Tribunal Constitucional es el presidente del Gobierno. Considera que se trata de una magnífica noticia. Es una magnífica noticia para España, para la convivencia, para la coexistencia. Creo que merece la pena. Que todo el esfuerzo, y a pesar de todos los ataques, a pesar de todos los pesares, lo que está haciendo este gobierno es muy importante para algo que es fundamental si queremos garantizar la unidad de España y también nuestro desarrollo y nuestra prosperidad, que es la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios. Ese agrado que hoy muestra Pedro Sánchez contrasta sobremanera con la opinión que el propio Pedro Sánchez tenía sobre la amnistía apenas unos días antes de las elecciones del 23 de julio de 2023. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. La amnistía pasó de ser inconstitucional e injusta a ser constitucional y muy conveniente. Esta fue la epifanía que tuvo el presidente en cuanto el resultado de las elecciones concedió a Puigdemont el poder de decidir quién iba a ser el presidente del gobierno. Ese mismo efecto de decir una cosa y su contraria afectó a otro dirigente socialista determinante en esta historia. Esto decía Salvador Illa antes de las elecciones. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. En efecto, Salvador Illa lo repitió 2 veces para que quedara claro, con aplausos de la concurrencia. De hecho, quedó clarísimo, dijo que ni amnistía ni nada de eso. Hoy Salvador Illa tiene otro criterio. La ley de amnistía ha funcionado. Desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña. Todo el mundo ha de poder defender su proyecto político, pero respetando el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. Salvador Illa está satisfecho, Pedro Sánchez también lo está y los independentistas se van a gloriar de haber conseguido la amnistía sin haberse comprometido a nada que no sea hacer presidente a Sánchez. Es que es una conquista. Esta ley de amnistía es una conquista del independentismo en general y de Junts en particular sin ninguna renuncia a cambio. Cap renuncia. PSOE, ni molt particular. Ni el PSOE, ni el PP, ni el presidente Illa la quería. Es una ley arrancada contra la voluntad de muchos. Voluntat de molts. Ahora solo falta un remate para que la felicidad de los independentistas sea completa. Falta que el Constitucional también avale la amnistía al delito de malversación, que es lo que impide de momento que vuelva a Puigdemont. El Tribunal Supremo cerró ayer esa puerta a amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Pero ahora el prófugo tiene una nueva baza, Pedro. Así es, Vicente, y esa baza es precisamente la de acudir hasta aquí, hasta el Tribunal Constitucional, después del portazo que se produjo ayer, el portazo que dio el Tribunal Supremo a Carles Puigdemont. El paso natural es acudir hasta aquí, hasta el Tribunal de Garantías, y su abogado ya ha confirmado que ese paso lo va a dar. Presentará su recurso de aquí a 20 días, pero atención, porque ese recurso y el resto de recursos que están a la espera sobre la ley de amnistía no se van a debatir aquí hasta después del verano. Por el momento, satisfacción desde el sector independentista, también desde el gobierno, no tanta desde la oposición.
Los socialistas celebran el aval a la amnistía. Es legal, es constitucional. Aplicable en toda su integridad. Hablan del resultado de sus políticas en favor de la unidad. Es el broche de esa apuesta por la convivencia. Plena coincidencia, al otro lado de la coalición, Sumar comparte argumentos. Va a conseguir que superemos una fase oscura. Un aval a la política de diálogo, de acercamiento. Un logro para el independentismo, aunque no del todo. No es una aplicación completa y no dejamos de denunciarlo. Después del rechazo del Supremo, exigen que se aplique la amnistía a Puigdemont por malversación. Su abogado ya prepara un recurso de amparo al Constitucional para que pueda volver a España. Estamos básicamente ante una conducta evidentemente sediciosa. Rechazo frontal de la oposición. Vox desacredita al Constitucional. El mayor acto de corrupción política de manos de un tribunal. Por una sentencia también cuestionada en el PP, ponen el foco en la falta de acuerdo de los magistrados. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido. Y acusan al gobierno de atacar la separación de poderes. Como ya han escuchado, para el Partido Popular lo avalado hoy por el Constitucional es una autoamnistía, una moneda de cambio con los independentistas para mantenerse en Moncloa. Feijóo lo ha calificado de corrupción política. Es ilegal, es inmoral, es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder y es un obús contra la separación de poderes. Las palabras de Feijóo eran previsibles, también se sabía que Felipe González está en contra de la amnistía porque lo ha dicho muchas veces, pero hoy ha ido varios pasos más allá. El expresidente socialista se ha sincerado con Carlos Alsina en Onda Cero y ha dejado claro a quién no votará en las próximas elecciones. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata y que el negociador para hacer eso sea... Se nos olvida, Santos Cerdán. Hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Dónde está la virtud? Aparte de la necesidad absolutamente personal de aferrarse a un poder que han perdido en las urnas. Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Hay una manera de votar, expresando la voluntad de que algo cambie. Dice usted, que no cuenten conmigo, que votar en blanco. Lo ha dejado muy claro. Felipe González no va a votar a quienes apoyan la amnistía, es decir, no va a votar a su partido. No es necesario aportar más datos. También se explica con claridad el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Esta es una ley espúrea, claramente inmoral. Les pediría, por favor, que no presuman. Yo no presumiría de hacer la necesidad virtud, de contradecir la palabra que se dio, los votos y votantes que votarían en la convicción de que era inviable, de que no se iba a ceder a Puigdemont. En Cataluña se han desinflamado mucho las cosas, por supuesto, a costa de inflamarse en el resto de España. Y el expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, también ha criticado el aval a la amnistía, habla de golpe letal a la Constitución y asegura que siente vergüenza e indignación ante lo que considera como una infamia. Han escuchado tanto a Paje como a Felipe González recordar una frase que dijo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en su investidura, eso de hacer de la necesidad virtud, porque estaba así justificando la amnistía. Estas son opiniones políticas, pero esa ley todavía no ha superado el último examen. La decisión final sobre si la amnistía es legal o no lo es la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ya sabemos que hay dos informes negativos sobre la amnistía. Uno es el dictamen que emitió la Comisión de Venecia hace algo más de un año. Otro es bastante más reciente, de apenas hace unas semanas. Es un informe crítico de la Comisión Europea que califica a la amnistía como una autoamnistía para garantizar la impunidad de los socios del gobierno en el que no hay interés general alguno. Guillermo Pascual. Vicente, y ese último informe es relevante porque es la opinión que los servicios jurídicos de la Comisión le envían a los magistrados del Tribunal Europeo, que en el último caso es el que se va a tener que pronunciar. Como dices, es llamativo que la califican como una autoamnistía, porque dicen que está negociada con los beneficiarios, y los letrados dudan también de que el hecho de que se puedan cambiar inmunidad por votos, ellos dudan de que eso pueda ser conforme a derecho comunitario.
Pues a la espera de que la justicia europea tome su decisión, la amnistía ha sido declarada constitucional en España y tiene como consecuencia el olvido oficial de los delitos cometidos durante el proceso independentista. Delitos que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Delitos que hoy han dejado de existir oficialmente por decisión de la mayoría progubernamental del Tribunal Constitucional. Delitos que, a pesar de ese olvido oficial, sí se produjeron. Salgan a la calle a votar. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El coratge i la valentia de milions han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho. Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Queda aprobada per 70 vots a favor. En aplicación del artículo 155 de la Constitución, Pedro Sánchez Pérez Castejón. vamos a iniciar las sesiones del juicio oral. Listo para el juicio. Conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del proceso. Per fer realitat aquest somni d'una república catalana. De reformar el delito de sedición. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace 4 años. Gracias de corazón. En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. Todo esto ocurrió. Siempre se ha considerado que el orden lógico de las cosas es que aquellos que cometen un delito se arrepientan y pidan perdón, y la sociedad, que es muy generosa, los perdone. Pero en la España de este tiempo las cosas se hacen justo al revés. Es la sociedad la que pide perdón a los delincuentes, elimina sus delitos del Código Penal, los indulta y finalmente los amnistía. Y esos delincuentes no solo no piden disculpas, sino que se comprometen ante sus seguidores a volverlo a hacer. Decimos que lo volveremos a hacer perquè això ho tornarem a fer. I ho tornarem a fer. Quan tinguem l'oportunitat de tornar a fer-ho, ho tornarem a fer. En el día de la amnistía constitucional y un día después de la cumbre de la OTAN, los líderes comunitarios han vuelto a saludarse en Bruselas en la cumbre europea. Pedro Sánchez no ha participado en los corrillos habituales y ha entrado en la sala directamente para tomar asiento, igual que ayer en la reunión de la Alianza. Antes ha respondido a las preguntas sobre las amenazas de Donald Trump. España es un país, y esto es lo que ayer acordamos, un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España.
La tensión generada por el limitado gasto militar de España preocupa en Bruselas. La amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles directos a nuestro país se produce en plenas negociaciones comerciales con Estados Unidos, de manera que las cosas pueden complicarse, o al menos eso temen en Bruselas. Volvemos contigo, Guillermo. Pues sí, Vicente, y aquí el temor es que ese conflicto de Trump con España pueda ir a más, que se plasme en acciones concretas y que eso termine afectando a las negociaciones comerciales de la Unión Europea. Y mucho más en este momento, porque estamos en la recta final del plazo que las dos partes se dieron para intentar evitar los aranceles. Hoy aquí en Bruselas, Pedro Sánchez no ha querido entrar al choque contra Trump, se ha limitado a decir que no va a subir más el gasto en defensa a pesar de las presiones del presidente americano y de la OTAN. Las cámaras de Bruselas le buscaban después de las feroces críticas de Trump. Sánchez, ante la prensa, le responde que el gasto militar de España no pasará del 2,1%. Nosotros vamos a cumplir con nuestras capacidades. El presidente entraba el último en la sala, con el resto ya sentados. Se le ha vuelto a ver bastante solitario viendo esta exposición y le ha recordado a los americanos que estamos bajo el paraguas europeo. La política comercial es una política que se dirige desde aquí, desde Bruselas. Una cumbre más con España en boca de todos. Es difícil saber qué hará Trump contra España, decía la primera ministra de Letonia. Sánchez comentaba la jugada con su colega de mesa, el belga, que ante la prensa decía: no es fácil interpretar a Trump, es un misterio si pretende poner aranceles por separado a las importaciones españolas. La amenaza del republicano planea en la negociación europea. La presidenta von der Leyen tiene solo 2 semanas para cerrar un acuerdo con Washington. Como es lógico, las palabras de Trump también han provocado reacciones en España. Esto es lo que no. Ha habido varias. Quien ha elevado el tono dentro del gobierno, por ejemplo, es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ella le ha dicho a Trump que España no necesita consejos de nadie y tampoco de él. Me hubiera gustado que el presidente Trump, en vez de dar consejos, que España no necesita consejos de nadie, se hubiera referido precisamente a esos focos tan terribles que está viviendo la humanidad. El líder del PP acusa a Sánchez de mentir a todo el mundo después de haber firmado una cosa y decir en público otra diferente. El señor Sánchez es un genio. Es capaz de conseguir con el 2,1 lo que a los demás países les requiere el 5%. Pido que en el otro lado del Atlántico no se confunda la precariedad del presidente del gobierno español con los sectores productivos españoles. Sánchez es responsable en consecuencia de lo que ha firmado y lo que no puede, insisto, es desandar sus propios acuerdos y desautorizarse a sí mismo. Donald Trump ha vuelto ya a Estados Unidos con el respaldo a su objetivo de que la OTAN aumente hasta el 5% la inversión en defensa. Dice estar seguro de que España también acabará elevando su gasto militar. Nueva York, José Ángel Abad. Él se va a encargar de que España pague de otra manera, Vicente, es lo que Trump asegura. Y en ese sentido hay una novedad de última hora. La Casa Blanca acaba de dar a entender que podría retrasar la decisión sobre aranceles prevista para el 9 de julio, con lo que podría tener más tiempo para afinar. Pero también es obvio que un país como Estados Unidos, si quiere, puede encontrar otras maneras de castigar económicamente, aunque aquí en Nueva York el ministro de Economía español haya dicho que la Unión Europea protegerá a España. Trump amenaza. ¿Pero puede castigar de verdad a España, como dice? Poder se puede hacer, no va a ser a España en conjunto, sino a determinados productos, y de hecho se hizo en el año 17 y en el año 19. Sí, Estados Unidos ya nos puso aranceles a varios productos agroalimentarios. Son 4.600 millones de euros que atraviesan el Atlántico a diario. Ese es el tesoro que tenemos que proteger. Si la historia se repite, nuestros sectores clave volverían a estar en el punto de mira. Es un sector claramente amenazado. En esta bodega el cliente americano es el segundo más importante. Es un tema bastante grave. Si esta escalada de aranceles y de problemas pues sigue subiendo para nuestras exportaciones. También exportamos muchísimo aceite y aceitunas, ahora en riesgo. El sector agroalimentario se ha ganado la fama en Estados Unidos de ser productos de alta calidad y diferenciados. Nos tememos que seamos los que paguemos el pato. Y en las fábricas de calzado con sello español, amenaza a España y no sabemos por dónde nos va a afectar. Misma incertidumbre. Pueden buscar otros proveedores en otros países donde les compensen mucho más. Porque con más aranceles subiría el precio y perderían competitividad.
Y esta tarde Israel ha vuelto a elevar el tono contra España después de que Pedro Sánchez haya pedido en Bruselas el fin del acuerdo de asociación entre el país hebreo y la Unión Europea. En un comunicado de la embajada israelí en España se acusa al gobierno de estar llevando a cabo una cruzada anti-israelí y de posicionarse en el lado equivocado de la historia. El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado a la UCO que registre el domicilio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. La investigación percibe indicios sólidos sobre su participación en supuestas adjudicaciones irregulares para la trama. Pardo de Vera ya está imputada por la contratación de Jessica Rodríguez. Y según publica hoy El País, Santos Cerdán formó parte de un gabinete de crisis que creó Sánchez con 5 de sus ministros tan solo 2 días antes de que se conociera el informe de la UCO que le implicaba en la trama. Felipe González no solo se ha manifestado sobre la amnistía, como han escuchado antes, también lo ha hecho sobre los escándalos de corrupción que afectan al gobierno. Y en esto ha sido también muy claro. Estamos viviendo una situación dramática. Se aparece Ferraz diciendo este es un problema de partido, no de gobierno. Es completamente ridículo. El problema es un problema de gobierno. Debería, como mínimo, convocar elecciones. En su lugar, debería dar paso a otro candidato que repusiera la imagen del Partido Socialista. Realmente el espectáculo ha sido repugnante. Tan claro como Felipe González ha sido Emiliano García Paje a propósito de este asunto, y no tanto por sus palabras, más bien por su silencio, porque hay silencios tan explícitos que no necesitan mucho más. Es la duda sobre qué supo el presidente y cuándo lo supo. Pregunta Antonio García Ferreras en La Sexta. Responde, sin apenas hablar, García Paje. ¿Cree al presidente del gobierno cuando dice que no sabía nada? Bueno, sí, le quiero creer. Obviamente no... No parece muy convincente la respuesta. No sé si realmente le cree o no le cree. No, pero es que se lo está preguntando al que no sabe nada de verdad. yo sí que no sé nada de verdad. Desde Acción, a la empresa que, según el informe de la UCO, recibió 5 contratos de la trama a cambio de presuntas mordidas, niegan cualquier vinculación con esta red. Su presidente dice que lo hizo un ex trabajador por su cuenta y niega conocer a los implicados. Que los hechos se relacionan directamente con la conducta de un ex empleado de una filial del Grupo Acciona Construcción que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza si yo conocía a Koldo García o al señor Cerdán. La respuesta es rotunda y tajantemente no. Y hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Junts ha sacado adelante una moción exigiendo al Gobierno una bajada generalizada de impuestos con el apoyo de PP y Vox. Entre otras cosas, piden bonificar casi al 100% el impuesto de sucesiones, deflactar el IRPF y las deducciones para autónomos. El PSOE y sus socios han votado en contra. Lágrimas y abrazos en Algemesí, en Valencia. Hoy allí se ha convocado un minuto de silencio para recordar a Alejandra y a su hijo de 3 años, víctimas de un doble crimen machista. Al asesino, su pareja y padre del pequeño, el juez lo acaba de mandar a prisión.